Damas y caballeros, esclavos y hombres libres, sean todos bienvenidos a Lagunas Mentales Podcast. Dirigido por El Heladino, La Bruja Carrot y El Barbarizador. Hey, ¿qué onda, queridos podescuchas? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión más, a este segundo episodio de Lagunas Mentales Podcast de esta nueva temporada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué emoción. No qué es el euforia. segundo, es el primero, parte 2. Es el primero parte 2, sí, claro. No, pero no deja de ser la segunda emisión. Ajá, eso sí. ¿Sí o no? Y pues bueno, Sí. estábamos hablando de el sexo y de la espiritualidad, ¿no? Y de cómo, pues, evidentemente todos nosotros estamos un poquito traumados con esas cosas y se nos hace muy difícil hablar del tema, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de la parte chida, ¿no? La parte que cada uno ha experimentado y ya ha descubierto, ha investigado y ha aprendido, y pues vamos a platicar hoy de todas esas cosas, ¿no? ¿O qué opinan, amigos? Pues sí, ya vamos a adentrar un poco más en otros temas, ¿no? En temas un poquito más profundos. Más piel, va a haber más piel. Ajá, exactamente. Va a haber más carne de donde morder. Vamos a empezar con el tema de la psicología, ¿no? Vamos a tratar un poquito de lo que dice Freud y un poquito sobre lo que dice Erich Fromm, ¿no? También. Que bueno, lo que dice Freud yo creo que no tiene mucho que ver con espiritualidad, pero sí es importante tomarlo en cuenta porque nos habla mucho de nosotros mismos, ¿no? Y en cambio el Sexo. enfoque de Erich Fromm sí es un poquito más espiritual. Pero ahora vamos a empezar con Freud, que ese yo la neta no lo estudié. A ver, tú, Bruja Carrot, eres la que veo que se hizo la tarea. Ñoñazo, no lo estudié. No, pues yo tampoco lo estudié. No, pues mira. Exacto. No, yo sí lo he leído. también Y ahí traje tengo mis mis apuntes. libritos de Freud, pero la neta no me acuerdo de ni madres. ¿En qué página vas? Me va a preguntar. No, pues Freud, bueno, muchas veces o muchas personas dicen, ¿no? Que tal vez no están de acuerdo con las teorías que él tenía, ¿no? Y pues como el peje, a lo mejor muchos dicen, yo tengo otros datos, ¿no? A mí no me ven con eso, que yo tengo otros datos. Entonces, pues bueno, Freud tiene pues definió varias etapas del ser humano, del desarrollo del ser humano, pero que van relacionadas al lado físico, ¿no? Entonces estas etapas son de psicosexualidad, ¿no? Etapas psicosexuales, porque van muy conectadas con lo que en ese momento se está transmitiendo en nuestro cerebro y nuestros momentos físicos, ¿no? O aquellos momentos de conexión física de nosotros con nosotros mismos, ¿no? O de autoexploración, tiene mucho que ver con la autoexploración, que ya decíamos en la primer parte que debería de ser muy importante tomarla desde muy pequeñitos y que no se espantaran los adultos cuando están sucediendo estas etapas, ¿no? Entonces, pues la primera etapa es la etapa oral, que se da desde los primeros 18 meses de vida, ¿no? Cuando pues todavía el neonato, se le puede llamar así, ¿no? O el niño ya de más de un año, empieza a explorar un poco el mundo, no tanto su cuerpo, sino el mundo. ¿Y cómo lo explora? A partir de la boca.
su zona erógena a esta edad, en este periodo, por eso se llama oral, ¿no? Empieza en la boca. Por eso todos los niños se meten toda la boca, ¿no? Ves a los bebés que agarran el botón y se lo meten a la boca, su mano misma se la meten a la boca, todo es por medio de la boca, ¿no? Entonces, pues tiene mucha relación a la lactancia, ¿no? Cuando los niños están lactando, pues obviamente les produce cierto placer el sentir algo en la boca, porque aunque no sea el pecho materno, porque les recuerda ese momento que para ellos es la cumbre del placer, que es cuando son alimentados, ¿no? Y entonces que no hay momento más chido en el día más que cuando sienten el pecho de la mamá, porque ya van a recibir alimento. Exacto, entonces pues ahí todo está relacionado a la zona erógena, que es la boca. Es lo equivalente a echarte una chelita en viernes, ¿no? Ya se viene lo bueno, sientes botella y ya se viene lo bueno. Sí, y por eso nos gusta tanto pistear, ¿no? Nos recuerda acá cuando éramos bebés y sentíamos el justo de nuestra madre. A lo mejor y sí, justo ya sientes que viene aquí la boquita de la caguamita y dices, uy, ahí viene ya, ¿no? Puede ser, y por eso somos tan pinches borrachos, ¿no? Somos, me suena manada, ¿no? Pero pues sí, puede ser que ahí se justifique el mal de muchos borrachos del mundo, ¿no? Y entonces, seguimos a la etapa que va desde a partir de los, bueno, la otra era de hasta los 18 meses, a partir de esta etapa hasta los 3 años, se da la etapa anal, ¿no? Cuando a los niños les empiezan a enseñar el control de esfínter, ¿no? Entonces, cuando los niños tienen control de esfínter, pues bueno, entonces empiezan a tener esa idealización de decir, pues ¿por qué ya no debo de usar pañal, no? ¿Por qué ya no puedo hacer del baño cuando a mí se me antoja y donde a mí se me antoje, ¿no? Ya me enseñan a que debo de controlar esa parte y que hay un lugar específico para ir a hacer del baño y que entonces el esfínter abre y cierra. Ahora, ¿qué es eso que me están diciendo que debo de controlar, de abrir y cerrar? ¿Qué es ese músculo, no? Entonces, los niños empiezan a cuestionarse, ¿no? ¿De dónde sale la popó que yo expulso en el baño? ¿Qué siento? ¿Cuál es la sensación cuando estoy haciendo del baño? Tanto pipí como popó. Aunque el control de esfínter se le considera más al lado de aprender a hacer popó tal cual, de irte a sentar a la taza, ¿no? No, pero también... Sí, también incluye pipí, popó, exacto. Y es lo mismo que controla el semen. O las eyaculaciones, es un esfínter también. Sí, exactamente. Pero a eso me refiero, cuando a los papás en guarderías, en escuelas, en maternal, les venden, ya estamos manejando control de esfínter, más es ese lado, ¿no? O sea, porque mucho pasa que los niños aprenden a hacer pipí en la nica, pero a seguir haciendo popó en el pañal. Entonces, como que se enfocan más de, ya estamos manejando control de esfínter, o sea, ya le estamos enseñando a hacer popó a su hijo, no solo pipí popó, porque la pipí como que es muy fácil, pero tienen miedo, sí, o sea, miedo a lo desconocido en este sentido, porque cuando, imagínate, o sea, volvemos a lo mismo, para nosotros ya es súper normal ir al baño y sabes lo que se siente ir a hacer del baño, tanto pipí como popó. Pero para los niños, a veces ellos no se concentraban en lo que se sentía cuando traían pañal, porque ellos andaban haciendo otras cosas, andaban jugando o corriendo o en su rollo, y de repente solo sentían que ya estaba ahí la popó. ¿Cómo? No lo sé. Ellos no fijaban su atención en eso. Exacto. Y en esta etapa, ahora sí, haces que los niños sepan y se den cuenta cuando sienten que ya es hora de ir a hacer del baño, y entonces su concentración total está en el momento en el que están expulsando el excremento de su cuerpo. Y eso también les puede llegar a producir cierto placer, porque no te estás aguantando y las personas ya no te están reprimiendo. ¿Por qué te hiciste del baño sin ir a la nica, sin ir a la taza? Entonces, de ahí ellos descubren otra parte de su cuerpo. El ano, por eso se llama la etapa anal, ¿no? Empieza a haber esa curiosidad de dónde sale mi excremento y de dónde estoy sintiendo lo que siento en el momento, ¿no? Entonces llegamos a la etapa fálica,
que es de los 3 a los 6 años y que ya va más por el lado de los genitales, ¿no? Ya es empiezan las preguntas de ¿y por qué mi mamá no tiene lo mismo que mi papá? ¿O por qué yo no tengo pene como mi hermanito? ¿O por qué? Y entonces que se empiezan a tocar, ves que los niños empiezan a meter la mano en el pantalón, o que las niñas empiezan así como que a rascar de repente, a subir la falda, o sea, todo este lado empieza ya como que una zona erógena en los genitales sin llegar a sea como morbo, o sea, es pura exploración totalmente. Y luego llegamos a la etapa de latencia, que es de los 7 años y se puede extender hasta la pubertad, y entonces ahí sí ya es con intención las preguntas, ¿no? Si de qué está pasando, estamos hablando de la pubertad, cuando ya hay cambios físicos notorios en tu cuerpo, cuando a las niñas ya se están desarrollando los pechos, cuando a lo mejor se les ensanchan las caderas, en el caso de los niños, bueno, de ambos sexos, que empieza a salir el vello en axilas, el vello púbico, todo esto, y que entonces empiezas a experimentar y decir, mi cuerpo es diferente, me estoy sintiendo diferente, y entonces tienes mucho más curiosidad de tu sexo, no de tu sexualidad, de tu sexo, dónde sientes rico, si te tocas, una caricia, un golpecito, todo esto, empieza esa experiencia. Y la última etapa es la etapa genital, que va desde la pubertad hasta pues ya adultos, ¿no? Ya el resto de tu vida se podría decir que vivimos en una etapa genital, que es en donde ya sabes que tu cuerpo está desarrollado, ya sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, y entonces ahí ya entra el placer tal cual lo habíamos comentado un poco en el la gozadera, capítulo, bueno, en la emisión anterior, que ya que ya lo haces con intención, ¿no? Necesito tener sexo, ya le das un nombre, necesito tocar, necesito que me toquen, el necesito estímulo, ese placer, ¿no? Y pues ya vas descubriéndote mucho más, y pues ya empieza la vida sexual activa. De esas son las etapas. Pues sí, algo aquí que creo yo que sería muy importante mencionar es que Freud era un puerco, la neta. Y, o sea, él estaba clavado un poco con la idea de que todo lo que fuera pasando dentro de cada una de estas etapas nos iba a condicionar, ¿no? Lo que nos ocurriera en cada una de ellas iba a formar nuestra personalidad de grandes, ¿no? Pues sí, se supone que sí, o sea, es algo aceptado, pero no al 100%, ¿no? Porque, o sea, Freud decía cosas como que si te pasa tal cosa, de grande vas a tener este problema. Si te pasa tal cosa, de grande vas a tener este otro problema. Y no es tal cual, o sea, Freud no era tan exacto, pero su gran aporte es que él fue el que inició la investigación en todo este tipo de ámbitos, ¿no? Yo de lo que recuerdo, algo que me gustaba de ese libro, es que decía, bueno, del libro de las 5 teorías, no, ensayo sobre 5 teorías sexuales, una cosa así se llama. Decía que, por ejemplo, las niñas cuando descubrían que los niños tenían pene, sentían mucha envidia de que el niño tuviera un pene y ellas no. Y que precisamente eso es lo que causa el deseo en las niñas. Y es lo que hace que cuando sean grandes las mujeres pues deseen el pene. Porque desde chiquitas quieren tener uno y no pueden. Entonces pues, ya después lo desean. Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas hacía Freud. O sea, Freud... Sí, pero también se le iba la onda, ¿no? Medio feo. Y que en todo encontraba, ¿no? Ajá, sí, o sea, en todo encontraba el pretexto para sexualizar las cosas. Y sí, no dudo que muchas de las cosas que digas sí tienen mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, estas etapas yo creo que sí son, porque las habla de manera muy general, ¿no? En este sentido, siento que no condiciona como en otras teorías que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas es como de manera muy general. Tal vez sí tuvo que haberle encontrado o quiso haberle encontrado explicación a cada etapa o a cada comportamiento que él notaba en ciertos niños, ¿no? De por qué hace eso, ya vi que 4 de 5 hacen eso y le quiso encontrar explicación, ¿no? Pero yo creo que estas etapas de manera muy general
Y cuando alguna vez escuché a varias doctoras que impartían primeros auxilios y que impartían materias relacionadas a los niños, al trato infantil, ¿no? Como niños, sí te mencionan mucho esto. Y lo dice la experiencia, ¿no? O sea, ellas te decían, yo te doy la teoría de lo que dice Freud. En mi experiencia creo que lo he comprobado, ¿no? O sea, sí decían las maestras, ¿no? A lo largo de toda mi carrera he visto que estos patrones se repiten una y otra y otra y otra vez, y no hay niño que no lo haga y no hay adolescente que no lo haga, a lo mejor con sus diferencias. Pero creo que en este sentido sí fue como que un poco más acertado, ¿no? Y he ahí donde decíamos en el episodio pasado que es importante estar alertas, ¿no? Y echarle el ojo a los niños y no dejarlos crecer nada más así porque sí, y pues que si se tocó, que se toque, y si no se tocó, pues que no se toque, ¿no? Yo creo que sí es importante puntualizar, y como papás, yo creo que lo que deben de hacer es más ese lado, ¿no? Que no te gane la pena, sino que piensa en lo que a ti te hizo falta y que no quisieras que le hiciera falta a tus hijos. Si contigo tu papá no habló, tú no vas a ir a contarle todo y abrirle el catálogo porno a tu hijo ni nada, no. A lo que me refiero es que a lo mejor te faltó que te dijeran lo más simple, ponte un condón. Nada más. O sea, si lo vas a hacer, ponte un condón. O sea, no puedes andar enseñándole los calzones a todo mundo. Eso sí te lo dicen, porque sí, eso lo sí efectivo, te lo dicen. ¿no? Y los de ponte un condón no te lo dicen. Creo que sí hay puntos importantes que, aunque te dé pena, es un must decírselo a los niños, ¿no? A tus hijos sobre todo. Porque pues por eso, o sea, yo creo que sí, yo sí aprendería mis errores. Y creo que en mi caso puedo decir que mis jefes sí aprendieron de sus errores, ¿no? O sea, como que sí dijeron de, pues bueno, o sea, a mí me pasó, y ellos sí fueron abiertos de venir y platicar conmigo y de decir, aguas con esto y aguas con aquello, y cómo vas con esto y cómo vas con aquello, porque mi mamá sí decía, o sea, que su mamá la tuvo después de los 30 y obviamente no iba a estar platicando de eso con ella, pero yo creo que sí hay que corregir ese tipo de cosas en la sociedad. Sí, pues sí, también. Justamente, pues, por ejemplo, sí. igual... Seguimos un poquito con el tema de la psicología, pero pasamos a algo que sí tiene un punto de vista un poco más espiritual, que es Erich Fromm. Él es, pues después, ¿no? Es más reciente, digámoslo así, aunque sin duda Erich Fromm revisa muchísimo la obra de Freud. O sea, si tú lees algún libro de Fromm, siempre va a citar a Freud y siempre va a decir, Freud está mal en esto, porque de hecho de eso se trata, ¿no? Leer a Erich Fromm, de que te diga, no, Freud está mal en esto, pero está bien en lo otro. O sea, como que estudiarlo y decir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, él tiene una hipótesis que, a mi parecer, es muy bella. La hipótesis es esta, que cuando éramos todavía primitivos, cuando no teníamos una civilización, estábamos unidos al todo. Nos sentíamos parte de la naturaleza, nos sentíamos como un animal más. Entonces nos sentíamos en contacto con todo. Y en cuando empezamos a vivir en ciudades y a crear la civilización, empezó a existir en nosotros una sensación de estar separados, de estar rotos, o de haber roto esos lazos, ¿no? Con la naturaleza o con el todo, ¿no? Y entonces vivimos desde hace miles de años, vivimos buscando esa unidad. Siempre buscamos esa unidad a través de diferentes cosas, ¿no? A través de las drogas, del alcohol, del sexo, o de diferentes cosas, de pertenecer a la sociedad, del capitalismo, del éxito, de mil maneras, ¿no? Siempre buscamos el volver a sentirnos parte de algo y no lo logramos. Y dice él que lo logramos a través del amor. Pero que el amor es el aprender a amar a todos los seres humanos. Bueno, más bien a todos los seres, no solo a los humanos, ¿no? Sino a todos los seres. Y si puedes aprender a amar a todos los seres, puedes realmente amar a una pareja. Si tú nada más amas a una persona, pero a todas las demás las odias, entonces realmente no amas a esa persona. Solamente estás con ella porque te sirve para algo, porque te es útil de alguna manera. Pero en realidad, si tú odias a todo el mundo, te odias a ti mismo. Y no puedes amar, simplemente no existe. El amor es cuando puedes estar en contacto con todo y sentir que puedes amar a todos. Me parece una teoría muy bonita y me gusta porque pues
es parte de la psicología, o sea, también trae un estudio muy cabrón de cómo nos sentimos todos los seres humanos al estar separados del todo, ¿no? Sí, la neta es que sí está muy chido, ¿no? Pues sí, tienes razón. Creo que sí tienes razón. Tiene mucho. Pero es algo que no muchos pensamos, ¿no? Sobre todo el aferrarte a una sola persona, yo creo ¿no? que casi nadie, ¿no? Ajá, o sea, tú te aferras a una persona y no piensas el otro lado, ¿no? De lo que hay detrás de porque te estás aferrando a esa persona, ¿no? Y yo creo que de ahí vienen mucho las relaciones tóxicas. Sí, sin duda. Ajá. Por ejemplo, Fromm habla mucho sobre las relaciones tóxicas, sobre el cómo buscamos sentirnos unidos a algo, pero que en realidad nos hace sentirnos unidos durante un instante y al final nos separa más. Por ejemplo, las relaciones tóxicas, a lo mejor durante un instante te sientes más unido al todo al estar con esa persona, pero después te sientes muchísimo más separado que antes por los problemas que tienes, ¿no? Y dice que pasa lo mismo con las crudas. O sea, es una explicación muy chingona que encuentro a las crudas y a mí me hace mucho sentido. Cuando tú estás triste, te sientes separado del todo. Entonces, ¿qué necesitas? Pues necesitas ponerte pedo. Porque cuando estás pedo, te sientes unido otra vez, te sientes tan feliz que te sientes unido al todo. Pero cuando ya termina la peda, te sientes mucho más separado de lo que estabas antes de ponerte pedo. Porque sabes que eso no te acercó, solo fue un intento fallido. Entonces te sientes mucho más separado y por eso viene la cruda moral que seguramente todos hemos experimentado, ¿no? Que el otro día te sientes muy triste y te sientes muy solo y muy vacío. Porque en realidad estás mucho más separado de lo que estabas ayer del todo por ese intento fallido, porque no tiene sentido, o sea, ponerte pedo no te va a unir al todo. Pues sí, y no, pues yo pienso más bien que pues que está muy cabrón como pues sí, al final de cuentas son como pequeñas privaciones, ¿no? Pequeños traumas en momentos muy decisivos, ¿no? En tu vida, porque pues más bien esa es la importancia realmente de pues de la sexualidad y de conocer estas cosas, ¿no? Porque justamente pasa eso, ¿no? Que muchas veces ya de grande, con tal de obtener algo, pues soportas una relación que pues de plano igual y ni te gusta, ¿no? Y en el fondo sabes que no te gusta o que no es lo que buscas, pero pues por algo te aferras un poquito, ¿no? Y pues muchas veces así pasa, ¿no? Y son muchas veces esas relaciones así tóxicas, ¿no? Pues sí, es que vivimos buscando precisamente el unirte al todo, el sentirte parte de algo o el sentir la espiritualidad, como decíamos hace rato, ¿no? Ese momento de estar en contacto con el todo, lo buscas siempre. ¿Tú crees que ellos sí se referían así a la espiritualidad? ¿Quién? O sea, ¿te refieres a, por ejemplo, a lo que dice Eric Fromm o Freud? Sí. Sí, pero yo creo que Freud, son... yo creo que no. Yo creo que son tan científicos que no les gusta mencionar la palabra espiritualidad. Porque, por ejemplo, Freud usaba la palabra de el sentimiento oceánico, ¿no? Era lo que decía Freud. Creo que sí. Cuando entrabas en ese momento del contacto con el todo. Pero, o sea, son tan mamones, tan racionales, que no les gusta usar la palabra espiritualidad porque pues, son científicos, ¿no? Pero sí, en el fondo sí se refieren a la espiritualidad, ¿no? A ese momento de estar en contacto con el todo. Ajá. Y que vivimos buscándolo toda la vida. ¿Sabes qué? Como que la palabra espiritualidad le da un toque de místico, ¿no? Ajá, y sí, y a los científicos no les gusta. A los científicos, ajá, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, pero bueno, vamos a hablar también ahorita sobre la antigüedad, ¿no? Antes de que existieran como tal lo que llamamos científicos. ¿Qué pensábamos como humanidad, ¿no? O qué pensaban algunas culturas acerca de cómo se relacionan estos dos temas, ¿no? Sí, fíjate que es bien interesante porque yo he estado siguiendo unos canales en YouTube que hablan como de muchos datos de culturas prehispánicas aquí en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en especial en México. Y hablan, por ejemplo, también de la sexualidad, ¿no? Y que, por ejemplo, ellos que consideraban que pues era un acto muy muy importante, ¿no? O sea, el orgasmo, un orgasmo así como completo, era algo tan importante y tan especial para ellos que se entrenaban, ¿no? Que era algo que se entrenaban y se practicaba durante muchos años para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces era como recibían educación respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Y para ellos pues no era nada mal visto el
el tener sexo y esas cosas, ¿no? Porque te digo, para ellos era un medio para alcanzar un pues un estado O sea, espiritual, más alto, ¿no? ¿verdad? Como más espiritual, El conectarse con el ¿no? todo. Para ellos, Sí, entonces, sí, sí. entonces fíjate cómo, bueno, a mí pues sí me asombra bastante, ¿no? Cómo tenían esa concepción. Y mira, fuera de que no sea real o que sea real o no, pues yo creo que es una manera muy 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 bonita de verlo, porque pues yo creo que pues sí, cuando tienes una pareja así chido y experimentas una relación así pues como más completa, y en donde como hay más unión y esas cosas, pues sí pasa algo de eso, ¿no? Bueno, yo creo que sí yo podría decir que sí experimenté algunas cosillas así, y pues está muy chido, ¿no? Entonces, que creo que está padre que verlo como de esa manera, ¿no? A mí eso es lo que más me ha latido de ver como esas cosas. Y pues simplemente que como decíamos en el otro, en la otra parte, pues es algo que ellos sí fomentaban, porque para ellos era algo muy natural, ¿no? Para ellos era algo pues muy importante, más bien, ¿no crees? Pues sí, sí, sí. Por ejemplo, yo de lo que una vez leí fue acerca de los japoneses, bueno, del Japón antiguo, ¿no? Ellos consideraban que el hombre no debería de tener el orgasmo. No debería de eyacular, porque al eyacular estaba desperdiciando su energía de vida. Entonces debería de practicar, bueno, hacer ciertos ejercicios y llevar el sexo de cierta manera en la que no eyaculara nunca, para no desperdiciar su energía vital. Era como un cierto deshonor, ¿no? El eyacular. Pero como se sentían tristes al eyacular, según ellos, entonces los dioses los premiaban. Bueno, los consolaban, no los premiaban, los consolaban por haber eyaculado, y los consolaban con un hijo, dándoles el hijo que engendraban al eyacular, ¿no? Y así como que se alivianaba la cosa. Entonces siempre era un ganar-ganar, ¿no? Órale. Pero sí, ellos trataban de no eyacular nunca para no desperdiciar esa energía vital. Sí, fíjate, también así los mayas también hacían eso. O sea, el objetivo era no eyacular. O sea, tener una práctica así larga, pero no eyacular. O sea, era como tal el acto, ¿no? Era lo que pues los elevaba, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Yo creo que varias culturas, ¿no? Porque, por ejemplo, los indios también tienen esa cultura. O sea, no ven que no lo dicen como que esté malo, como que sea algo malo eyacular, pero sí tratan de no hacerlo, precisamente porque dicen que esa energía que te guardas, pues te sirve para otras cosas, ¿no? Te sirve para hacer cualquier actividad. Pues es el Kundalini eso, ¿no? Ay... Eso es el Kundalini, según yo tengo entendido, No lo sé, ¿no? ¿Tú entiendes lo que es el Kundalini? Yo estuve investigando y la neta no entendí una mierda, güey. No sé qué es el Kundalini. No lo comprendo aún. Es que como tal, es eso, ¿no? Yo tengo entendido que el Kundalini es la energía sexual, porque o sea, porque se considera que la energía sexual es la energía real que tienes, que cada ser humano tiene. Es la única que tú tienes, que tú creas. O sea, tu energía total. Ajá, esa es tu energía vital, exacto. Ese es el Kundalini. Entonces, por medio del sexo, tú fortaleces y fomentas esa energía. Entonces sí se supone que no tienes que eyacular, que más bien esa energía que tú haces al eyacular, que tú expulsas al eyacular, tienes que absorberla para que se vaya hacia tu cerebro, para que suba por tu columna y hacia tu cerebro y te ilumine. Es una onda bien loquísima esa. Oh, está muy verga. Ajá, eso es el Kundalini. Entonces es aprender eso, aprender a controlar esa energía. Y pues también, o sea, pues sí está a lo mejor un poquito descabellada o mal viajadilla, pero tampoco no es algo tan irreal. No, ¿sí? no, tiene mucho sí, sentido. Le suena muy así, muy ilógico. Y aparte, o sea, ¿sabes qué es lo que más sentido hace? Que todas las culturas lo dicen, ¿no? Lo dicen los mayas, lo dicen los aztecas, lo dicen los japoneses, lo dicen los indios. Y pues, por ejemplo, esa energía vital pues se traduce al deseo, ¿no? Sí, supongo que sí. Yo lo entendería más sí. o menos como eso, ¿no? Pues sí, a las ganas, ¿no? Al deseo, a la lujuria, si lo quieres ver así, ¿no? Pero pues no
no como satisfacción, ¿no? No como satisfacer placer, sino como algo más, como a lo que te motiva, pues, a lo que te impulsa a hacer eso, ¿no? Oye, ¿Sí ahorita que mencionaste lujuria y que estábamos hablando del todo el tema del cristianismo, qué palabra tan fea, ¿no? Es una palabra que no debería de existir. O sea, porque lujuria significa... Pero también es muy gráfica, sí, ¿no? Pues es una palabra fuerte. O sea, me entendiste completamente a lo que me refería, ¿no? No independiente, pero más bien que lujuria significa decir que está mal tener deseo sexual. Bueno, tener mucho deseo sexual está mal. Eso significa la lujuria. Cuando alguien tiene un deseo muy sexual en exceso y está cometiendo un pecado, esa es la lujuria. ¿Estás de acuerdo? Hey. Entonces, esa palabra no debería existir. Pues, ¿por qué debería de verse como un pecado eso? O sea... No, pues eso es un legado cristiano completamente, ¿no? Sí, pero ¿están de acuerdo que es una mamada? ¿No debería de existir esa palabra? O sea, la palabra deseo sexual, pues sí, debe de existir, ¿no? Para describir el deseo. Pero no la palabra lujuria, porque eso significa que está mal ese deseo sexual. Ajá. Y pues es una mamada, ¿no? Que existe esa palabra como tal, ¿no? Cuando es algo completamente natural, ¿no? ¿Cuál es su definición en un diccionario? Sí. ¿Alguna vez la han buscado? ¿De lujuria? ¿De lujuria? O sea, porque dame no sé, o sea, sí tiene que ver con el exceso de deseo sexual, ¿no? Pues probablemente es así. Pero yo creo que también lo enfocan un poco más al hecho de decir, obviamente bajo un criterio cristiano. No tanto de, bueno, sí, o sea, de llevarlo a cabo, ¿no? De que te sirve amenazar si no lo vas a hacer, ¿no? Pero me refiero al hecho de la religión cristiana o bajo un criterio cristiano, cuando dicen, vas a tener una esposa y entonces a esa esposa, pues con ella sí puedes tener sexo, porque pues, si no, ¿cómo van a salir los hijos? ¿No? Sí, y no me importa cuántas veces que no debe ser lujurioso. No, pero a lo que me refiero también es que debe de ir un poco más enfocado al hecho de decir, pues si ya tienes a tu esposa, puedes tener las relaciones que tú quieras para lograr tener un bebé o no, pero ya tal vez a lo mejor ya no puedes irte tanto a desear a otras mujeres en el caso de los hombres. Ajá. O sea, también se enfoca ese lado. Sí va en ese lado, pero también no puedes tú tener las relaciones que tú quieras con tu esposa, ¿no? Porque no se trata de placer, se trata nada más de tener hijos. De hacer bebés. Y el sexo no debe ser para el placer. Ajá, y si tú ya lo haces por placer y no por tener hijos, ya eso ya es lujuria. Por eso te digo, la lujuria se usa para decir que está mal. O sea, es un término despectivo. Ajá, sí, pues sí, definitivamente. Y no debería de existir como término despectivo. Que si lo analizas ya fuera de lo de término despectivo, es una palabra bonita, suena chido, a mí me gusta. Pero sí, suena bonito, ¿no? Suena lujurioso, ¿no? Suena cachondo. Caldufas. Pero te digo, o sea, no deberíamos de tener ese concepto, ¿no? No, cuando te dicen es un lujurioso, suena bien cotorro. Pues sí, está cábula, sí. Ese güey es bien lujurioso. Ajá. Cuidado, porque es muy lujurioso. Porque no suena cotorro. Sí, más si lo dice el heladino. Sí, suena ñero. Sí, Simón. A ver, aquí ya está la definición de lujuria. ¿Se la leo? ¿Qué onda? Dice, lujuria, del latín luxus, abundancia o exuberancia. En el marco de la moral sexual, es el deseo sexual desordenado e incontrolable. ¿Ya ven? Existe en un sentido no sexual de la lujuria que se refiere a un deseo apasionado de algo. La lascivia, asimilable a la lujuria, es el apetito o deseo excesivo de placeres sexuales. Sí, pues el exceso, o sea, lo ven como algo que ya va más allá de lo permitido, ¿no? Ajá, o sea, sexo en exceso. Eso es lo que significa la lujuria. Como cualquier canción de reggaetón, ¿no? Que usa esas dos palabras siempre, ¿no? Sexo en exceso. Sí, no, es que para los cristianos o bueno, para la cultura así cristiana y católica, el sexo es meramente para procrear. Sí. ¿no? Entonces nomás porque es necesario. No puedes pensar así en el placer. Sí, de hecho, esos güeyes inventaron unas sabanitas que tienen solamente un hoyito en la parte pues genital para que por ahí pueda ocurrir la penetración sin que se toquen. Para que no la veas y no te
y no te Qué excites. gente más enferma. Según. No, pues de ahí de la Ajá. Santa Inquisición, ¿no? O sea, sus cinturones de castidad y todas Ah, esas bien ondas. Por eso, ¿no? Todas Ajá, esas todo cosas, eso, ¿no? sí estaba Y bien cuando cabrón. las imágenes de Sí. cuando se ruchaban a los homosexuales, ¿no? A través de Cómo de le los quitaban genitales, todo ¿no? lo Y que divertido, ¿no? Y pasaban cómo el saben serrucho. Sí, qué es está lo bien que más cabrón esas cagado imágenes. que a mucha gente le gustó ese pedo, ¿no? Que así la prohibición y los Uy, castigos es y que todo ese somos bien rollo, putos ¿no? morbosos. Qué Sí, loco, sí, ¿no, sí. güey? Es que, o sea, como seres Tan humanos cabrón estuvo somos así muy la morbosos, prohibición. la neta. Y si de morbo no nos das algo más amigable, pues lo que nos des nos va a gustar. O sea, al final de cuentas siempre vamos a buscar morbo. Sí, no, pues te prendes porque te Ajá. prendes, Güey. ¿no? Sí, nos mamamos. Bueno, compañeros, ¿qué les parece si nos vamos a unos pequeños cortes comerciales y ahorita regresamos a seguir con este tema tan agradable? Va, no quédense con nosotros, no se vayan. Hey tú, sí tú que tienes el deseo de escucharte a ti mismo en un podcast. No lo pienses más y contáctanos a lagunasmentalespodcast@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales y así podrás participar en alguno de nuestros próximos episodios. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida, Lagunas Mentales Podcast. a esa persona que ya no puede ni caminar, le duelen las piernas, los brazos, las articulaciones, hay personas que hasta los huesos se le empiezan a poner chuecos, Lagunas Mentales Podcast. si se marea, si se siente toda cansada, si le da mucha pereza, Lagunas Mentales Podcast. esa persona que ya no puede dormir, dolores de cabeza, punzadas nerviosas, le dan fuertes migrañas y ya no puede reconciliar el sueño, Lagunas Mentales Podcast. se desespera, le entra mucha preocupación, le da mucha desesperación, siente depresión a consecuencia de los nervios. Lagunas Mentales Podcast. Para fortalecer el cerebro, los huesos, la sangre, para que la gente descanse bien, para que se sienta bien de todo su cuerpo. Lagunas Mentales Podcast. Sientes que tu existir no posee sentido alguno. Te sientes solo, vacío, angustiado y desesperanzado. Te come la frustración, te acecha la ansiedad y te consume la idea de tener una vida insignificante. Lo que necesitas no es ropa nueva. No necesitas tecnología de punta. Lo que buscas no es un mejor trabajo, ni una adicción más placentera. Lo que necesitas es una tribu. Lo que hace falta en tu vida es interacción humana. Aquello que siempre has buscado es ser parte de algo más grande. Lagunas Mentales Podcast. Y ya estamos de vuelta aquí en Lagunas Mentales Podcast. Estábamos hablando hace un momento del tema de la lujuria y del morbo, todo eso, ¿no? Y bueno... De la lujuria. Bueno, esto nos lleva al tema, digamos, más representativo de estos dos temas que estamos tratando, de la espiritualidad y del sexo, que es el tantra, ¿no? Vamos a tratar de explicar El tantra. un poquito qué es el tantra, porque seguramente todos ustedes lo escucharon en la película de American Pie. No sé si se acuerdan del amigo que lo hacía con la mamá de Stifler. Ese güey hablaba sobre el tantra y decía que según ¿A poco? Sí, ¿a poco no? ¿Sí han visto American Pie? Sí, pero pues ya nadie sacó esa película, no la hagas. yo ahí conocí ese término del tantra, ¿no? Ajá. Y decía ese güey que según él practicaba el tantra y que podía guardar mucha energía y que con esa energía, cuando se encontraba con la mamá de Stifler y tenían acá sus encuentros sexuales, según podía estarlo haciendo durante 3 días seguidos sin parar y mamadas Ay, así, nos decía el güey. Ah, güey. Entonces, bueno, para explicar qué es el tantra, es un término indio y como mencionábamos, los indios ven el sexo solamente como una esfera más de la vida y hay que entender lo que es el éxtasis, el concepto del éxtasis. El éxtasis es como
sentirse pleno, sentirse en contacto con el todo. O sea, lo mismo que yo definí al principio como la espiritualidad, eso es el éxtasis, el estado natural del hombre en el que se siente feliz y se siente libre, se siente completamente... Dichoso. Sí, dichoso y desatado de todas las cosas superficiales, ¿no? Te sientes desatado del trabajo, de las presiones, del estrés, de lo que sea. Y te sientes incluso desatado de tu yo. Te sientes desatado de tu máscara, de tu cuerpo, de tus problemas, de tus defectos. Simplemente sientes que eres existencia pura, que eres vida. No sientes que eres tal persona con un nombre específico, con un cuerpo específico, no. Sientes que eres vida como tal. Eso es el éxtasis, eso es la iluminación, eso es la espiritualidad. Entonces, el Tantra es un camino para llegar a esa espiritualidad. No solamente se trata de sexo, hay otras prácticas, ¿no? O sea, trata obviamente de cosas como la meditación y como el yoga. Pero nosotros como occidentales, todos buscamos el Tantra por el sexo, porque sabemos que tiene prácticas sexuales que nos llevan a ese momento, ¿no? Los ejercicios como tal, pues no se los puedo decir aquí. Obviamente ustedes los tienen que buscar porque son ejercicios largos y son varios diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero son ejercicios parecidos a los del yoga. Si alguien ha experimentado el yoga, pues es algo bastante similar, ¿no? Lo bonito, lo verdaderamente interesante del Tantra es que nos enseña acerca de la sexualidad consciente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú estás teniendo sexo, muchas veces estás pensando en otras cosas. Una de las cosas más importantes, bueno, como hombre, estás pensando en poder hacer que tu pareja tenga el orgasmo, ¿no? En poder aguantar, en poder ser un buen amante, como les decía hace un rato, en el ego, ¿no? En el quiero ser un ganador, quiero que digan que yo soy un buen amante, que me rifé, lo que sea. Estás pensando en eso, ¿no? En concentrarte y en rifar. Otra, puede que estés pensando pues, en algunas fantasías que tengas, en otras personas o lo que sea. Y ya la más absurda, la más chistosa de todas es que estés pensando en tu pareja. O sea, lo estás haciendo con tu pareja y no estás en el momento presente. Estás pensando en tu pareja, estás diciendo, mira que estoy con una mujer tan guapa y cómo me gusta. Pero no estás en el momento presente, no estás en lo que realmente deberías estar. Estás pensando en otras cosas. Sí, en la idealización, ¿no? Ajá, y estás pensando incluso en el momento en el que estás sin estar presente realmente, ¿no? Entonces el Tantra se trata un poco de sentir todo tu cuerpo. Se trata de entender que el sexo va mucho más allá de los genitales, ¿no? Se trata de que tú puedas sentir placer en absolutamente todo tu cuerpo. De tomarte tu tiempo y, por ejemplo, los ejercicios son de mirar fijamente a tu pareja durante un rato antes de hacerlo o hacerlo muy lentamente. También ellos profesan mucho el no tener el orgasmo y el hacerlo lento, aunque, o sea, ellos no están en contra de nada, ¿no? Si lo quieres hacer rápido, si tienes un orgasmo, lo que sea, está bien, no pasa nada, ¿no? Simplemente hay que tratar de llevar ciertas prácticas, pero no son en lo absoluto estrictos, ¿no? El punto es buscar la espiritualidad y jamás quejarse y jamás sentirse culpables, ¿no? Si no fuiste un buen amante, si tuviste el orgasmo, si se te fue la concentración, no importa. No debes de juzgarte a ti mismo. Debes de aceptarte tal y como eres y simplemente esforzarte por mejorar. Pero lo más importante del Tantra es el estar presente, el sentir, bueno, el buscar estar conectado con lo que estás haciendo, ¿no? Es como la meditación. Es un poco difícil de explicar estos conceptos, pero cualquiera que haga meditación o que haga yoga podrá entenderlo, ¿no? Se trata de estar completamente presente y completamente consciente de lo que estás haciendo durante la actividad del sexo. Y a través de eso poder llegar al éxtasis. Entonces me parece a mí la manera más divertida, la manera más placentera, ¿no? De buscar la espiritualidad sin necesidad de esforzarse tanto como a través de la meditación, ¿no? Pues sí. Entonces es algo muy chido, la neta. Yo creo que a cualquiera le gustaría investigarlo. E incluso no es necesario que tengan pareja para hacerlo. O sea, también el Tantra se trata de masturbación. También nos explica de que tú puedes dedicarte el tiempo a ti mismo y que, por ejemplo, estamos acostumbrados a que si nos vamos a masturbar, una, sea completamente en privado. Dos, sea pues rápido, porque si no que te cacha tu mamá o que te cacha la gente que vive en tu casa.
3, masturbarnos a través de imágenes, por ejemplo, la pornografía. Y si no, imágenes en tu mente, ¿no? De estar pensando tú en alguien que te gusta o en imágenes sexuales. Recreaciones. Ajá, exactamente, recreaciones. Entonces, el tantra se trata de que estés en ti nada más. Y si te vas a masturbar tú a solas, no tienes que estar pensando en algo que te excite, ni tampoco ver pornografía, ni nada de eso. Simplemente sentir tu cuerpo, ser consciente de todas las sensaciones que vas teniendo en cada rincón de tu cuerpo. Es como una meditación, pero masturbándote, más o menos, ¿no? Y tratar de hacer como un ritual completo, ¿no? O sea, no es como que te den ganas de jalártela y ya me la voy a jalar de rápido. No, sino planearlo tú y decir, hoy me la voy a pasar aquí un buen rato jalándomela, voy a poner mi musiquita lenta, voy a tener cierta iluminación y voy a estar a solas conmigo mismo y me voy a aventar toda la tarde aquí si quiero. Pero tengo que sentirme, tengo que realmente conocerme y experimentar cada sensación y cada nivel de sensación que puedo yo tener en mi cuerpo. De eso se trata el tantra, de conectar en lo más profundo contigo mismo o con tu pareja o solo contigo en la masturbación. Entonces, la neta sí está muy, muy chingón este tema. Y siento yo que sí es la manera más ideal de llegar a la espiritualidad. Y sobre todo como occidentales, que la neta nos cuesta mucho, ¿no? Meditar y hacer prácticas espirituales. Pues yo creo que a nadie le cuesta mucho masturbarse o tener sexo con su pareja, ¿no? Pues sí, puede ser. O sí, ¿no? O sea, últimamente estamos en un momento, no solamente confinamiento, ¿no? Sino en un momento de social, a lo mejor que todos vivimos demasiado rápido, ¿no? Que todo va demasiado rápido, ¿no? Tenemos trabajo, muchísimas cosas en la cabeza, ¿no? Tengas familia que mantener o no, vivas solo, vivas acompañado. Yo creo que no es tan fácil, ¿no? Incluso llevar una vida sexual, aunque sea por estos medios o no, o sea, yo creo que no es tan fácil como parece, ¿no? Y yo creo que incluso la masturbación, pues menos, ¿no? Yo creo. Y no porque no tengas ganas de explorarte o no porque no tengas ganas de conocerte, sino pues porque no hay tiempo o porque tu cabeza está todavía en la oficina cuando debe de estar ya tu cabeza en casa contigo, ¿no? Y yo creo que también es eso lo que se debe trabajar, ¿no? Saber que para llegar a esto que nos acabas de platicar, en primera tienes que apartarte y hacer momentos para todo, ¿no? Momentos para trabajar, momentos para estar meditando, momentos para estarte dedicando tiempo a tu familia, momentos para todo, ¿no? Y que sobre todo el momento para ti mismo debe de ser muy reconstructivo. Y debe de tratar de ser lo más allegado posible a una buena experiencia, ¿no? Porque a veces estás contigo mismo y solo estás viendo las cosas negativas de ti. O sea, solo estás viendo que no tienes trabajo o que tu novia te dejó o novio te dejó, las cosas negativas, ¿no? Y no ves las bondades que tienes del otro lado, ¿no? Las cosas positivas. Y yo creo que para llegar a esto, primero hay que aclarar eso, ¿no? O sea, poner cartas sobre la mesa y decir, ¿qué necesito para poder tener ese tiempo a solas, ¿no? Tú hablabas de, pues sí, hoy me la voy a pasar toda la tarde. Pues a lo mejor de la tarde nomás tengo 40 minutos, una hora, ¿no? Porque pues llego bien tarde a mi casa, llego con hambre, o sea, muchos factores influyen, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace difícil que hoy en día tengamos espacio para este tipo de prácticas. Pues sí, sin duda, pero yo creo que de que hay espacio, ¿no? Todos actualmente o vemos series o nos echamos un jueguito en el celular o con la consola o en la compu. Creo que sería más importante dedicarle un poco de tiempo, ¿no? A nuestra espiritualidad antes que al entretenimiento. Y también yo creo que sería más placentero. Pues sí, pues es costumbre, ¿no? Es que te crees un hábito. Es que también, ¿saben? Ahora que lo pienso, pues también socialmente, pues el sexo ya está muy expuesto, ¿no? O sea, en todos lados, en todas las películas, siempre hay sexo, en
en la música, en el reggaetón, o sea, todo, en los videos, en muchas cosas, como que hay todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya también como que es algo, pues más bien, ya te enseñan a no verlo de otras maneras, ¿no? Como esto, o sea, yo la verdad nunca le había entendido tanto a lo del tanto hasta ahora que lo explicaste, y pues está chido, o sea, realmente, pues como decía yo hace rato, ¿no? O sea, es una manera como muy chida de verlo, y que al final de cuentas pues es algo que como ser vivo pues te llama, ¿no? Porque también eso es otra cosa que se tiene que considerar, ¿no? Pues sí, claro. Que eres un ser vivo, y que pues también está en tu naturaleza, pues el querer reproducirte, ¿no? Y el tener esa satisfacción, ¿no? Yo creo. Sí, pues tenemos, como mencionábamos hace rato, una, la adicción al placer, ¿no? Y dos, la necesidad fisiológica, ¿no? De procrear. Uh-huh. Entonces, de alguna manera también la espiritualidad de la India lo que nos enseña es que lo más sagrado en esta vida es la vida misma, el hecho de que estés vivo. Entonces, si tú vas a vivir una vida completa, tienes que aprender a vivirla de la mejor manera, de la manera más placentera y más eficiente. Entonces, si tú de todos modos durante tu vida vas a tener sexo, tienes que vivirlo de la manera más placentera y más eficiente. Y la manera más eficiente pues es a través de las prácticas tántricas, ¿no? Involucrarte, ¿no? Prácticamente. Sí, el estar consciente y el estar presente. No solo para el sexo, o sea, para todo en general. La manera más eficiente de vivir la vida pues es estando consciente y presente en cada cosa que haces. En cada momento. Sí, pues sí. Me fui, Felipe. No, pues sí, pues es que te deja pensando, ¿no? Te deja pensando muchas cosas, y a lo mejor quienes nos escuchen también estarán pensando, a lo mejor quienes nos están escuchando, algunos ya llevan esto a la práctica, ¿no? También nos gustaría saber por ahí en comentarios o así, que nos dijeran, pues sí, o sea, yo lo practico, me funciona, o creo que no me funciona, o no sé qué hacer porque lo he querido practicar y algo sucede, ¿no? Entonces sí estaría bueno también recibir comentarios, como siempre, ¿no? De quienes nos escuchan, poquitos pero sinceros, ¿no? Claro. Pero sí, no, es además, algo bastante profundo. Sí, que además es una conversación, pues yo creo que bastante satisfactoria, ¿no? También, o sea, la neta sí está chido platicar, o sea, compartir esas ideas, porque pues también, por ejemplo, me queda claro que también que sí es algo que piensas, ¿no? Que es algo que hay otras personas que también como que lo consideran, ¿no? Entonces, pues que está chido que sí tengas como que la apertura de contarlo, ¿no? Está padre, a mí me late como que eso. Y creo que es algo que pues la gente que nos está escuchando pues también a lo mejor puede compartirlo, ¿no? Yo creo que es muy probable que sí te digan, no, pues sí es cierto, tienes razón. No lo había pensado, ¿no? Y sí es cierto, está chido. Pues sí. No en todos lados se escucha, ¿no? Algo así. No, pues no. Así es, pues yo quisiera recomendarles, ahorita que estamos hablando de todo esto, unos canales que descubrí recientemente, ahora que he estado investigando sobre estos temas. Uno se llama Alma Roura, algo así, o Elma Roura, no estoy seguro. Y también otro vato que se llama Borja Villasca. Suelen hablar de ese tipo de temas. Está muy chido, tienen varias conferencias donde te van explicando acerca de, más que del tantra, de la sexualidad consciente, ¿no? De cómo conectar contigo mismo y con tu pareja, y cómo cuando estás teniendo sexo no debes de pensar solo en tu placer ni solo en el placer de tu pareja, sino tienes que estar pues, en el momento, metido en lo que estás haciendo. Entonces todas las pláticas de ellos van girando alrededor de estos temas, y la neta está bastante chido escucharlos. O sea, si terminas con la cabeza, yo diría que expandida, si terminas con unas ideas muy diferentes, como que te cambian algo al escucharlos. Pues sí, pero ¿cómo lo vamos a buscar si no te acordaste cómo se llamaban? Elma, sí se llama Elma Roura. Digo, me está cargando la pila, porque en otros capítulos me carga la pila bien chido. Dije, ahorita es el momento. No, sí, se llama Viene Elma Roura.
Y el otro se llama Borja Villasca, está, así me acordé. Ok, está bien. No, pues yo como recomendación, digo, igual y no es tan directo, ¿no? Pero me recordó un poco a lo que comentábamos ahorita de cómo los criterios cristianos satanizan mucho el lado sexual de los humanos, ¿no? Bastante. Y hay una película creo que la pueden encontrar pues por ahí en internet de manera libre, en YouTube si no me equivoco, que se llama Haxan. Yo creo que Haxan plasma muy bien el lado de tratar con el diablo y la brujería, ¿no? Y creo que una de las cosas por las que la iglesia ha satanizado mucho el lado sexual, pues es porque tiene que ver con este rollo o idea que tienen de que el diablo es el que mueve el lado sexual, ¿no? El que despierta la lujuria, ¿no? Sí. Ajá, o sea, el lado en exceso, ¿no? Sexualidad en exceso. El viejo cachondo. Y esta película, Haxan, justamente habla sobre las brujas de tiempo en diferentes épocas, ¿no? Desde tiempos muy remotos hasta la actualidad, ¿no? Y entonces lo plasma de esa manera y justo hay escenas en las que mencionan y la ponen de manera gráfica en la película que las brujas, cuando se les aparecía el diablo, la forma de rendirle tributo para que siguieran teniendo poderes y todo esto, pues era besarle el trasero al diablo, ¿no? Y que las brujas se entregaran en cuerpo a él, ¿no? Y que tuvieran relaciones con él y pues de una manera un poco ya más pervertida, ¿no? El asunto. Entonces, no es una película obviamente donde te pasan escenas totalmente sexuales, pero sí te lo explican, ¿no? Y yo creo que también va por ahí cuando en aquellos tiempos, por ejemplo, de la Inquisición, ¿no? El que los hizo cinturones de castidad, lo que fuera, todos esos artefactos, pues fue porque le tenían miedo, ¿no? A todo ese lado, a lo que no conocían. A lo mejor escuchaban a una mujer que en alguna de las casitas, en alguna choza, ¿no? Alguna pareja que estuviera teniendo relaciones y escuchaban a la mujer cómo estaba teniendo el orgasmo y de repente pues el padre del pueblo decía, ¿qué onda con esta mujer, no? ¿O qué onda con este hombre? ¿Qué pasa? Yo creo que ajá, o sea, está poseída, ¿no? Incluso hasta podían pensar, está poseída, se le está metiendo el diablo. Yo creo que todo ese rollo pues se siguió, digo, ahora ya no se le manifiesta de esa manera, ¿no? A las personas, ya no se les presenta. Diría Vegeta, sus niveles de placer son impresionantes. Exactamente, ¿no? Son impresionantes y súper asustadores, ¿no? Decían los padrecitos. Entonces, yo creo que por ese lado sí les pegó a los criterios cristianos, ¿no? Y empezaron pues a satanizar muchísimo el sexo, ¿no? O sea, pues ¿por qué? O sea, es un mal, para ellos es un mal necesario. Es un mal tal cual, en exceso, la lujuria, ya lo habíamos dicho, pero es necesario para que sigan procreando generación tras generación, ¿no? Entonces, esa película así se llama Haxan y pues búsquenla, la verdad está muy buena, trae muy buenas gráficas para el momento en el que se hizo. Esa es mi recomendación el día de hoy. Uy, ya que andamos hablando ahorita de películas, ahorita que con la de Haxan me recuerda mucho a la del Anticristo de Tarkovsky. Como... Cero que ver. No, tiene mucho que ver porque... O sea, sí, pero... Porque, por ejemplo, o sea, bueno, es una película esa un poquito más de suspenso, ¿no? De estarte acá con los nervios. Pero trata alrededor de un tema muy, muy cabrón que yo no había visto en ningún lado antes. Y se trata de cómo realmente el anticristo y la maldad está en la naturaleza. No es que haya entidades ni nada de eso, sino que la naturaleza como tal es el mal y... las mujeres están mucho más ligadas a la naturaleza porque, bueno, por su ciclo menstrual y porque son ellas las que dan la vida y todo eso. Entonces ellas de alguna manera están mucho más ligadas a la naturaleza que los hombres y por tanto están mucho más controladas por la naturaleza que los hombres.
Entonces están más ligadas precisamente al diablo y a la brujería, ¿no? A esos temas. Y también la sexualidad es sumamente importante, ¿no? Porque es la forma en la que a través de la cual dan la vida. Ujú. Entonces te deja bien volado esa película. O sea, trata del sexo muy... un poco solamente sobre el sexo, ¿no? No habla demasiado sobre eso. Pero lo poco que trata como que sí... Pues sí está intenso, sí está medio hardcore, ¿no? Ey, Y ¿cómo? sí te deja bien volado esa película, la neta. Otro pedo. Pues sí tienes razón. Y bueno, otra película que ahorita recordé que sí trata totalmente sobre sexo es la de Ninfomanía. Esa película a mí me gusta mucho, es una película medio rara. Bueno, pues trata sobre la historia de una ninfómana, ¿no? Y está muy larga, de hecho se divide en 2 partes, igual que este podcast. Pero es una sola, o sea, es como si simplemente fuera una película como de 4 horas y cacho. Y van a decir todos, dime si está igual que Decidieron el podcast, dividirla en si 2. no, para no verlo. No, está más buena que el... Entonces, igual así como nosotros decidieron dividirla en 2 partes porque estaba muy larga. Y hay una escena que a mí me encanta esa escena, siempre la recuerdo y me mama esa escena. La ninfómana se mete a un club como para alcohólicos anónimos, ¿no? Donde van todos a curarse de sus males. Entonces ella, pues su mal pues es ser ninfómana, ¿no? Bueno, más bien va a un club donde todas son ninfómanas, ¿no? Y todas van a tratar de curarse de la ninfomanía. Entonces ya les ponen a hacer ciertos ejercicios, ciertas prácticas para empezar a dejar de tener sexo y empezar a bajar su deseo sexual y todo eso, ¿no? Y de repente ya llevaba 2 semanas o no sé cuánto tiempo sin tener nada de sexo, ni masturbarse, ni nada. Y ya saben que se presentan y hola, yo soy tal y pues ya llevo 2 semanas libre de sexo y me siento bien y acá empiezan a decir su discursillo, ¿no? Entonces ella traía su discurso escrito en una hoja y iba a pasar porque precisamente ya llevaba unas cuantas semanas libre de sexo. Iba a pasar al frente de todas, saca su discursito, lo empieza a leer y dice, no, yo soy tal, ya llevo tantas semanas sin sexo. Y de repente voltea al espejo y se ve a ella misma reflejada, pero se ve como cuando era niña. Y recuerda cómo fue descubriendo su sexualidad desde niña. Entonces se agarra y después de recordar todo eso, como que le da un shock y rompe el discurso que traía. Empieza a hacerlo así cachitos y ya lo deshace. Y les empieza a decir a todas las que están aquí, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Que ustedes son adictas al sexo porque buscan algo. Porque buscan controlar a los hombres, porque buscan el dinero, porque buscan el poder, porque quieren no sentirse solas, porque para ustedes el sexo es una moneda de cambio o es un método para llegar a algo, como les digo, de la estabilidad económica o de no sentirse solas, de tener alguna seguridad en algún ámbito de su vida. Pero yo no, yo simplemente tengo sexo porque me encanta tener sexo. Porque amo mi coño y me encanta sentirme excitada. Y no voy a dejar de hacerlo porque yo no soy una pendeja como todas ustedes. Y ya, y se va, se sale bien emputada. Esa escena a mí me encanta. La neta, me mamó ese discurso que se echó en ese pedacito. Está chingoncísimo. Sí, pues es que también es cierto, ¿no? Está muy buena. Ey. Pues así está esto, muchachos. ¿Tú, Eladino, alguna recomendación? Pues yo creo que yo nada más les puedo recomendar. Es que yo referente a esas cosas solo he leído al Marqués de Sade. La neta. Ah, está locochón, está locochón. Está loco, está hardcore, ¿no? Es como un libro vaquero pero sin dibujos. Muy explícito. Pero muy exagerado, ¿no? Es el pedo. Pues no, más bien yo creo que muy real, ¿no? Yo creo que de exagerado no tenía nada, güey. Yo creo que sí es algo como muy real, ¿no? Y justo es como lo que a mí más me impacta de eso, ¿no? Que él de verdad plasma la naturaleza del humano, ¿no? Del ser humano. Porque sí, no, eso sí. Porque sí, me refiero yo exagerado en las prácticas o en los cuerpos que describe o así. Sí está medio exagerado el pedo. No me refiero a que todos nosotros tengamos realmente deseos de hacer eso completamente, ¿no? Sino simplemente de que hay gente que sí lo hace porque pues de verdad le llama la atención, ¿no? O sea, más bien yo al como leerlo como que digo, verga, güey, o sea, sí hay gente que de verdad le mama tan duro este pedo, ¿no? O sea, le excita tanto, no sé, tal situación específica que hace todo para llevar a cabo, ¿no? Para satisfacerse y eso, ¿no? Entonces, si hay alguien que lo escribió hace
Como de En qué el año siglo dices, güey? XVI. 1500 y algo, ¿no? Ajá. O sea, No, creo que 1600 y algo, no estoy seguro. 1600. Bueno, Ujú. sí, la neta no sé, pero a mí y eso es como Pero, que pues, en el Renacimiento, más o menos. a mí eso es lo que más como que me impacta, ¿no? Y también, por ejemplo, hay varias historias de él en donde habla de padres o de monjas y cosas así, ¿no? Ah, sí. De sacerdotes que también tienen así sus prácticas y todas esas cosas. Entonces, pues también eso pues te hace darte cuenta de que pues sí es real, ¿no? O sea, no es por algo que lo dicen, ¿no? O sea, sí es real que sí existen ese tipo de prácticas, ¿no? Entre todos, porque pues así es la naturaleza del ser humano, ¿no? Nada más y eso y pues la represión lleva a esas consecuencias, ¿no? Y pues hay gente que pues enloquece, ¿no? Y por eso hace ese tipo de cosas, nada más, ¿no? Bueno, eso es lo que yo considero de esas cosas, ¿no? No puedo decir que está mal o no está mal, más bien yo pienso que está extremo, nada más. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sin duda, güey. Está verga porque sí plantea el exceso de represión que existía en esos tiempos y el exceso de ser... De libertinaje, ¿no? Justo Sí, o sea, de llevar la contra, ¿no? Porque en esta sociedad... Todo eso, Ajá, en esta sociedad a lo mejor no se da eso porque no estamos tan reprimidos como en ese entonces, ¿no? Pero en ese entonces que había tanta represión, se da ese exceso de libertinaje para contrarrestar el exceso de represión, ¿no? Entonces sí está bien verga leerlo entendiendo que tiene 500 años que escribieron ese pedo. Sí, la neta es que sí. Eso es como que lo más impactante, ¿no? Y que seguramente 200 años antes de él había un güey igual, ¿no? O había o eran prácticas así todavía más comunes, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Quién sabe, no? Ey. Eso me recordó una película. No es recomendación, esta no. Esta no es recomendación. Me recordó a la película de Calígula, ¿no? También, que es así, pues, es película más porno no puede ser esa película, ¿no? Pero hay una anécdota, bueno, primero, en esa película, no sé, yo la vi siendo menor de edad, recuerdo. Pero recuerdo que había una escena en donde se casaban una pareja muy cercana a este hombre, a Calígula. Y entonces él le dice, ¿no? Calígula le dice al novio, le dice, pues sí, ok, te doy el permiso para casarte, pero yo debo de probar primero a tu mujer antes de que tú. Y entonces el novio, pues así de, no, eso no lo sabía, ¿no? Eso no sabía que se hacía. Entonces se lo dice, pues creo que ya el día de la boda, ¿no? O sea, ya ni cómo echarse para atrás. Total que se hace la boda y cuando se van los novios a su recámara, ¿no? Privada y hacen todo el ritual y así. Entonces, Calígula se mete con ellos a la recámara, a los aposentos, y se la cumple, ¿no? Y viola a la novia. Entonces, incluso recuerdo, si no estoy mal, que también viola al novio, Calígula. No nada más tremendo. Prueba a la novia, sino también prueba al novio. Entonces, eso, me acuerdo que siendo menor de edad y yo haber visto eso, me impactó mucho. Y posteriormente dije, en verdad había cosas pues enfermas en el mundo, ¿no? Y a lo mejor enfermas para unos y normales para otros, pero de cuántas prácticas nos imaginamos y cuántas no, y que sí existen, ¿no? O que existieron y que vienen desde muy atrás, ¿no? Y a lo mejor pues esa era una película muy gráfica, pero creo que sí hay bastantes prácticas que yo creo que si las llegamos a ver, pues sí te saca de pedo, ¿no? Te saca de tu base. Y eso sí. Pues ya después pasó, y mucho tiempo después tuve oportunidad de ver Calígula. En esa película la hace un actor muy conocido, porque es el mismo actor, Malcolm McDowell, de protagonista de La Naranja Mecánica. Entonces, pues este hombre, Malcolm, después de mucho tiempo de yo haber visto la película, da una conferencia, ¿no? Y yo asisto a la conferencia y él platicaba de esa película, ¿no? Le preguntaban que cómo había sido para él hacer esa película.
Y él decía que era sí una película por la que muchos lo conocían en el mundo underground, independientemente de La Naranja Mecánica, pero que también era una película que él decía, pues sí la hice, pero pues como que es de las menos que presumo, ¿no? O sea, no la presumo de haberla hecho, ¿no? Y contaba una anécdota de una vez que él estaba en casa y de repente pues le dijo su hijo, ¿puedo invitar a mi amigo? Ah, pues sí, ¿qué van a ver? Vamos a ver películas, ¿no? Entonces, pues imagínate, todavía existía el Blockbuster y todo esto. Rentamos unas películas, mi amigo consiguió unas películas también por ahí de un garage y así, ¿no? Entonces, ok. Cuando llegó el amiguito, los deja solos en la sala, empiezan a poner las películas y llega el actor, llega Malcolm a la sala de su casa y los niños estaban viendo Calígula, ¿no? Estaban viendo su película. Y que entonces llegó y se pasmó y se friqueó y no sabía él qué hacer y lo único que se le ocurrió fue ir al VHS y expulsar la película y les dijo, no vuelvan a ver esta película. Y que les dijo, ¿no? ¿De dónde la encontraron, no? Y que el hijo la agarró pues de la biblioteca del papá, ¿no? Como que tenía ahí su filmografía y dijo, pues vamos a ver una película de mi papá, esta se ve histórica, ¿no? Se ve interesante. Y pues sí, o sea, es algo incómodo, ¿no? Y él lo platicaba y decía, pues dice muchas cosas, ¿no? Incluso en La Naranja Mecánica, pues lo vemos hacer varias cosillas por ahí, varias atrocidades, ¿no? Sexuales. Pero pues sí, o sea, cada quien tiene sus experiencias, ¿no? Que buenas y malas, y con los hijos y sin los hijos también, ¿no? Entonces, pues sí, no vean Calígula, no es un must. No hay por qué verla si no tienen necesidad de verla. Chale. No, y sí, pues también simplemente, por ejemplo, como los griegos o los romanos, porque me puse a pensar en eso, ¿no? Dije, bueno, ¿y cómo era antes? Y pues para ellos, pues al contrario, ¿no? Ellos también veían el sexo súper buena onda, ¿no? Y les gustaba así con todos, ¿no? Así, por ejemplo, como los griegos, y no pues veían mal la homosexualidad, ¿no? No veían mal la homosexualidad ni nada de eso. De hecho, pues ya ves que, o sea, ellos consideraban que el verdadero placer era entre hombres nada más, ¿no? O sea, porque pues eran tan machistas que eran homosexuales, ¿no? Qué cagada, qué ironía, ¿no? La ironía de la vida, pero y es una realidad, ¿no? O sea, regularmente la gente que es muy, muy machista, tristemente, o bueno, no tristemente, sino pues al final resulta que pues que mucha banda de esa es homosexual, ¿no? Y pues nada, pues más bien como, o sea, lo curioso es como antes no lo veían tan mal y había como una libertad así como que de todo eso, ¿no? Como que no implicaba tanto conflicto. ¿Ustedes creen que sí? No, pues no. Y lo que está bien cabrón es que si tú ves películas actuales donde se traten de griegos, nunca hay griegos homosexuales en las películas. Jamás. No. Porque están regidas bajo los estándares morales actuales. Ajá. Sí, pues claro. No, es que también, pues imagínate, se saca de onda la banda. ¿Homosexuales? Es que claro. Deja tú que, o sea, todos los que no, toda la gente que es homofóbica, ¿no? Que se va a poner así bien intensa. Uh-huh. Sí, sin duda. Aunque poco a poco, ¿no? Cada vez empieza a haber más películas donde meten homosexuales, ¿no? Pues sí. Sí, como más así, como... sí, fomentando más, pues libertad. ¿Ustedes creen que fomenten más las libertades o que fomenten la ideología? ¿O qué fomentan esas películas? ¿O crees que sí fomentan la homosexualidad? No, yo creo que no la fomentan. Yo creo que lo único que hacen es ser capitalistas. Y están absorbiendo el hecho de que está muy de moda la homosexualidad. Está de moda, ¿no? Entonces, hay que vender. Ajá. Y como la gente le mama la homosexualidad, hay que vender. Y hay que hacer películas para homosexuales. Ellos no tratan de... Es ese rollo, ¿no? Y ajá, pues sí, a ellos no les importa una mierda la libertad, no les importa el progreso. A ellos les importa vender y hacer varo. Y entonces, como está de moda, pues hay que hacer películas de eso. Y si en unos años se pone de moda estar en contra de los homosexuales, van a hacer películas que estén en contra de ellos. Porque a la industria lo único que le importa es el varo. No le importa la ideología, no le importa la libertad, no le importa nada los valores. Le importa el varo nada más.
Y eso hace que cuando los ponen en películas o series, las situaciones que presentan no sean tan cuidadas, ¿no? O sea, como que son hechas al aventón, como tipo La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, pero no todas, hay algunos que sí lo cuidan. No, o sea, sí, que sean muy forzadas, sí, la verdad, menos. Las historias se escuchan así todas bien genéricas, ¿no? Así bien... Ajá, exacto. Y yo te aseguro, bueno, ya lo platicamos en un episodio pasado, pero yo te aseguro que una relación, o sea, así tipo el Titanic, hubiera sido completamente diferente si hubiera sido entre hombres, ¿no? Y eso es lo que, si quieren hubiera vender... sido diferente si se subía la tablita, ¿no? Ah, no, pues sí, eso sí. Eso sí, pero bueno, no me hagas recordar eso. No, o sea, las situaciones, ¿no? Cómo se va desenvolviendo. Y yo creo que eso, si quieren vender, que vendan chido, ¿no? O sea, y que se involucren directamente. Pero pues si la gente les seguimos comprando, ¿no? Pues nunca se van a poner a pensar en eso, culpa, ¿no? En una buena producción, en una buena historia, pues van a seguir haciendo cualquier cosa que se les ocurra. Pues sí, pero pues a la gente le mama Rápido y Furioso, le mama ver las películas de La Roca, las películas de Vin Diesel. Pues, ¿qué podemos hacer, no? Pues sí. Sí, es que te acostumbras tanto a consumir, ¿no? Que realmente ya ni sabes qué consumes, ¿no? Ya nada más consumes. Ey. Pues sí. Así es este pedo. Pues bueno. Pero ¿ya? Bueno. ¿Le paramos? Sí, creo que terminamos el día de hoy con este bonito tema de la sexualidad y de la espiritualidad. Esperemos que les haya servido y que realmente les haya servido para ser conscientes de que es importante que sepan acerca de estos temas, ¿no? Obviamente esto es una embarradita, aquí ni de pedo van a aprender lo necesario ni las prácticas que se deben llevar a cabo, pero pues por lo menos pueden saber que existen tales prácticas y que si quieren tener una vida sexual plena deben de investigarlas y llevarlas a cabo, ¿no? Esperemos que haya sido de utilidad para todos. Sí, pues que haya sido de su interés y agrado, ¿no? Principalmente, creo que es un tema pues, bastante chido y que bueno que a lo mejor nosotros podemos como que hemos aprendido esas cosas y poderlas compartir con ustedes, creo que está chido. Y que también a lo mejor pues nos pueden compartir también muchas más cosas igual de interesantes, ¿no? Así es, esperemos que nos puedan compartir algo ahí en la caja de comentarios, en Facebook directamente. Estaría muy chingón. Y pues bueno, amigos, ha sido todo por esta ocasión. Usen cubrebocas. Que no les valga favor. Madre, por favor. Y usen cubrepenes cuando usen cubrepenes. Exacto. Ajá, sí. O cubrevaginas, ¿no? No toda la responsabilidad está en que lo use el hombre, ¿no? Sí. Pues cúbranse, cúbranse del frío porque han estado rudos muy temprano, cúbranse de los espermatozoides, cúbranse del COVID. Del COVID. Del Kobe Bryant. Cúbranse de todo, ¿no? Cúbranse del Kobe Bryant. Ya no respeta a los muertos. No, ya nada. Pero bueno, sí, al tiro banda, Y pues muchas gracias por escucharnos. Ahí andamos, espérenos en próximos capítulos y vamos a andar con todo esta segunda temporada, entonces venimos con recios. todo menos con miedo. Ahí anden pendientes que vienen temas muy locochones para esta temporada. Ey. Sí. Así que gracias por escucharnos, gracias a los que se quedaron hasta el final, neta, muchas gracias porque sé que a muchos les cuesta trabajo escuchar mucho tiempo el podcast. Los queremos a todos los que se han quedado hasta este momento, a los demás no. Pero los que se quedaron hasta ahorita, a ustedes sí. Los queremos mucho. Gracias. Son nuestros faps. A mí mismo. Hasta la próxima, amigos. Adiós, a que la re. Bye. Bye. Pueblo bueno, esta transmisión ha finalizado. Los esperamos en una próxima edición de Lagunas Mentales Podcast.